la serie que comenzamos hace 8 días acerca de la primera carta a los Corintios. Vimos una introducción hace 8 días mirando la ciudad de Corinto y mirando la iglesia de Corinto. Decíamos que no debiera ser así, pero lamentablemente es así. Dependiendo la ciudad, así termina siendo la iglesia. Pero es errado, es equivocado, porque nosotros como cristianos, nuestro reino es celestial. Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino a nosotros para que se haga la voluntad del reino, no la voluntad del humano, no la voluntad de la gente que está en este mundo, que como Cristo lo dijo una y otra vez, el Dios de este siglo es Don Satan. Así que nosotros tenemos una cultura del reino, una cultura celestial. ¿Amén? Cuando hablo de una cultura del reino, no me refiero a lo que enseñan las iglesias de palabra de fe, que es muy equivocado. Ellos hablan de cultura del reino de una manera totalmente diferente. Nosotros hablamos de Dios, lo que nos dice en su palabra. Pero hoy quiero hablar, este es el segundo mensaje entonces, y quiero hablar de lo que normalmente se conoce como el prólogo. Entonces, cuando lee un libro, usted ve inicialmente hay un prólogo, unas indicaciones que hay. Y en este prólogo que acabamos de leer, encontramos dos cosas que quiero tratar en esta mañana. Y es unos saludos que se dan, primeros 3 versículos, y luego vamos a hablar de acciones de gracias que el apóstol da también, versículos 4 hasta el 9. Como pueden ver, yo hubiera podido ir verso a verso para un solo mensaje, pero quiero avanzar un poco. No pretendo, con la ayuda de Dios, máximo 30 o 32 mensajes, no sé cómo me vaya, pero vamos a procurar. Son 16 capítulos, vamos a ver cuánto nos lleva. Entonces comenzamos, hermanos, con la primera parte, ahí en 1 Corintios capítulo 1, que serían los saludos. Voy a leer y luego tratamos de ver. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos saludos quiero mencionar 3 cosas en esta mañana. Primero, quiero hablar acerca de cómo el apóstol Pablo, él dice ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Verso 1. Pablo, o sea, se identifica quién es el escritor, quién es el autor de esta carta. Y entonces él dice: yo Pablo, y él va a escribir, pero antes de escribir, él da una descripción de él. Dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces, lo que Pablo está tratando de decir a esta iglesia es que él es un apóstol. Dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo. Entonces, claramente podemos ver ahí por esa descripción que Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo. No solamente entonces es apóstol de Jesucristo, los 12 apóstoles, sino que podemos ver acá que Pablo se identifica como un apóstol de Jesucristo. Ahora, hay muchas razones por las cuales Pablo dice que es un apóstol de Jesucristo. Lo primero que no es, y no es una razón, y usted tiene que tenerlo claro, es que en ningún momento Pablo se está enorgulleciendo de ser un apóstol. En ningún momento él quiere tampoco ponerse por encima de la iglesia como una persona que tiene cierta autoridad, de la cual deben pues oírle, en el sentido de que él es orgulloso, de que está poniendo por encima de todos. No. Él, hay varias razones, le mencionaré algunas. Él dice: yo soy apóstol de Jesucristo. Y creo que la principal razón, y eso lo vamos a ver más adelante en 1 Corintios capítulo 9, es que en la iglesia de Corinto habían otras personas que predicaban allí y estaban diciendo, sobre todo los que venían de los judíos, y estaban diciendo que Pablo no era ningún apóstol, que él era un hereje, que él era una persona que se hacía llamar apóstol, pero decían: Pablo, usted es un falso. Ellos decían: los únicos apóstoles de Jesucristo son los que conocemos nosotros, que Jesús mencionó.
pero usted no. Entonces usted es un falso apóstol. ¿Usted por qué se hace llamar apóstol? Yo no voy a entrar en eso porque después miraríamos cuáles son las marcas de un verdadero apóstol, que Pablo las tiene, porque más adelante las vamos a ver. De lo que vamos a ver más adelante yo no lo voy a ver ahora. Pero él está diciendo aquí claramente, mire, yo soy apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol es un enviado. Ahora, esto de que Pablo es apóstol de Jesucristo y él lo describe de esa manera, y para mí sería lo segundo. Primero, porque había gente que dudaba de su ministerio, pero en segundo lugar, y me quedo solamente hasta ahí para no avanzar más en esa parte, es porque Pablo quería dejar un precedente también de la gente que leía la carta, no solamente en Corinto, sino en todas las iglesias y aún nosotros, de que Pablo tenía autoridad apostólica. ¿Qué es eso? Que recuerde que en Efesios 2:20 dice que la iglesia es edificada bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces entendemos ahí que la Biblia, esta palabra que usted tiene aquí, que es el canon, solamente tiene autoridad porque los profetas fueron los que escribieron y porque los apóstoles de Cristo escribieron. Entonces uno puede encontrar acá un ejemplo. Todos los que escribieron los evangelios, todas las cartas del Nuevo Testamento fue escrita por apóstoles de Cristo. Solamente tenemos dos de los evangelios que no fueron apóstoles de Cristo, pero fueron muy cercanos a los apóstoles de Cristo. En este caso, Marcos, que es el sobrino de Bernabé, muy cercano al apóstol Pablo, y él escribe el evangelio, aunque Marcos no fue un apóstol, Mateo fue un apóstol, Marcos no fue un apóstol, pero él escribe también. Otro es Lucas. Lucas no fue un apóstol, pero Lucas estuvo muy cercano al apóstol Pablo. Así que Dios permitió esto, que a través de estas personas que no fueron apóstoles como Marcos y Lucas, ¿quién otro? Los demás todos sí fueron apóstoles, ¿verdad? El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, a Judas, Santiago, que fueron hermanos del Señor. Bueno, Santiago y Judas tampoco fueron apóstoles, pero fueron hermanos de Cristo y estuvieron muy cercanos de Cristo, conociendo todo. Entonces digamos que esas cuatro escritores, Marcos, Lucas, Santiago y Judas, son los únicos que no fueron apóstoles. Los demás fueron apóstoles. Y sobre todo Pablo aquí que está diciendo, y lo que quiero que miremos ahora, entonces es lo que él está tratando de decir, es que la palabra que yo doy es una palabra autoritativa, es una palabra revelada por el Espíritu Santo que la iglesia necesita, de tal manera que las cartas de Corinto, las cartas de Romanos, las cartas de Colosenses y Filipenses, Tesalonicenses, todas las que tenemos del apóstol Pablo, son autoridad divina. Y eso es lo que le está tratando de decir. Yo esta carta que les estoy escribiendo a ustedes es una carta con autoridad divina que debe ser leída en todas las iglesias, que es una autoridad. Y recuerda, hermanos, el último fue Apocalipsis, el apóstol Juan, y entonces se cerró el canon. Ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas, porque el canon se cerró. ¿Para qué Dios permitió los profetas? Para que escribieran la palabra. ¿Para qué Dios levantó apóstoles de él? Para que dejaran consignada su palabra. Una vez consignado su palabra, el canon se cerró. Por lo tanto, ya no hay más necesidad de apóstoles, así que los apóstoles que usted ve hoy día por ahí son falsos. ¿Cuáles son los apóstoles verdaderos? Los 12 apóstoles de Cristo, uno cayó, entonces fue reemplazado por Matías, más Pablo, no hay más. Usted me dirá, 13 apóstoles, no, yo no puedo decir 13 apóstoles, yo solamente voy a decir, como dice la Biblia, 12 apóstoles de Cristo más Pablo, que tienen autoridad. Y entonces por eso él tiene que decir aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero algo impresionante, por la voluntad de Dios. O sea, él no se llamó, a él no lo llamaron. El problema que hoy día con los apostólogos que tenemos por ahí es que ellos se llaman a sí mismos, o a ellos lo llaman. Escuchaba al pastor Gabriel, yo no sabía eso, que Admisee, cuando comenzaron con eso del apostolitis y todo, como en el 2007 más o menos, Admisee, que es la asociación de pastores de aquí de Cali, que yo hace rato salí por allá de ellos, que es que dijeron, bueno, como hay esta tendencia de ser apóstoles y todo, vamos a poner una norma. Todo pastor que tenga una iglesia de más de 500 personas en la ciudad de Cali puede ser apóstol. Pero ¿por qué lo dice? Para poder manipular a las otras iglesias o los pastores que tienen iglesias más pequeñas para que se sometan a ellos. No, es impresionante. No.
dice que Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Ya, no más, por la voluntad de Dios. No tengo aquí, o sea, ya no alcanzo a llegar allá, pero usted después va a buscar en Hechos 9 del 15 al 16, en Hechos 9 del 15 al 16, cuando él está ciego, Pablo, porque recuerde que él iba persiguiendo a la iglesia, él queda ciego, él dice, ¿quién eres? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo, ¿qué dice? ¿Qué quieres que haga? Y le dice, pues vete a la derecha, vaya a la casa y allá lo va a encontrar con un señor. Él quedó ciego por 3 días. Y entonces manda a este anciano, ¿cómo es que llama? No recuerdo el nombre. Ananías, sí, para que vaya y ore, Ananías, para que vaya y ore por Pablo. Y Ananías, ¿qué dice? No, yo cómo voy a ir a orar por uno que persigue a la iglesia y pronto me mata a mí también. Y no. Vaya, porque él es un instrumento escogido. Yo lo he escogido para que sea testigo mío a los gentiles y a los judíos. Entonces, él lo llamó. Y en Hechos capítulo 13, 1 al 3, usted puede encontrar que ahí está Pablo y Bernabé en Antioquía, y dice que ellos oraban y ministraban al Señor, y el Espíritu Santo vino y dije, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los necesito. Entonces, note, hermanos, Señor Jesucristo lo llama, el Espíritu Santo lo aprueba o lo ordena, digamos, de esa manera, y ahí es que Pablo comienza a ser apóstol de Jesús. Pero yo sí quiero que leamos cómo él habla de su propio llamamiento. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Ahí también él describe y dice, Pablo, apóstol. Entre paréntesis dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Él no se llamó ni lo llamaron, a él lo llamó Dios. Y lo estableció Dios como un apóstol. El mismo versículos 11 y 12 de Gálatas, mire lo que dice. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se da cuenta? La palabra que Pablo iba a enseñar, el mensaje que Pablo llevaba, las escrituras que Pablo, o las cartas que él hace acá, que está mandando a Corinto, son autoritativas, son divinas, porque Dios fue el que le dijo, escriba, hable. Dice él, el evangelio que yo predico no lo recibí porque ningún hombre me lo enseñó, sino Jesucristo mismo me lo enseñó. Entonces por eso estamos mirando acá que Pablo se llama apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y Sóstenes quién es? Bueno, Sóstenes aparece en Hechos 18, ustedes después lo pueden encontrar allá. Él era creo que él era el que dirigía una sinagoga judía allá. Y entonces cuando Pablo va a predicar hay un alboroto allá, a él lo cogen y lo aporrean y bueno, no lo mataron. Pero no se habla más de Sóstenes. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Si él dice Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, note que no dice ni pastor, ni diácono, ni nada, sino el hermano. O sea que Sóstenes era un hermano, ya, era un hermano. Era un hermano que se levantó en la iglesia de Corinto. Tal vez un hermano que fue muy importante en la iglesia de Corinto, y la iglesia de Corinto lo sabía, pero se cree que cuando Pablo está escribiendo esta carta, Sóstenes estaba con él. Por eso Pablo dice, y el hermano Sóstenes. No solamente porque era conocido por Corinto, sino porque Pablo lo tiene al lado. Pero hay un punto muy importante de algunos teólogos que ellos dicen que era muy posiblemente era el amanuente de él, o sea, la persona que escribía. Les parece ser que esta carta fue obviamente por Pablo, pero parece ser que Sóstenes fue el que la escribió, o sea, él le dictaba y él escribía. Él o el amanuente, como normalmente se dice. Eso en cuanto a lo primero. Lo segundo es que la iglesia de Dios es santificada en Cristo Jesús. Versículo 2. La iglesia de Dios es santificada y así se llama. Mire, verso 2. Entonces Pablo, que es llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora él dice, ¿esa carta a quién va dirigida? Va dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿De quién es la iglesia? De Dios. Hermano, la iglesia no es ningún hombre. Por eso cuando alguien dice, voy a mi iglesia, no, es mejor la iglesia que yo pastoreo. La iglesia que por la gracia de Dios me permitió pastorear. Yo no soy el dueño de esta iglesia. La iglesia es de Cristo. Aquí dice la iglesia de Dios. Entonces Pablo dice, yo escribo esta carta ¿a quién? A la iglesia de Dios. Pero esa iglesia de Dios tiene una localidad. O sea, la iglesia de Dios tiene localidad. La iglesia de Dios está ¿dónde? En Corinto.
Y cuando escribe a los Gálatas, ¿dónde está? En las provincias de Galacia. Cuando escribe a Colosas, ¿dónde está? En Colosas. Porque tenemos un problema hoy día. Y esta semana discutía con una persona que yo ponía algo y me quería refutar, dándome a entender que no hay iglesias locales, que la iglesia es la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Y hoy tenemos un problema con muchos cristianos, entre comillas, que no tienen una iglesia donde congregarse, que no tienen iglesia. Mire, cristiano sin iglesia no es cristiano. Y hoy día la gente cree, yo me congrego en internet, mi pastor son los 5 pastores de internet favoritos míos, ahí yo escucho, con eso ni me molestan, ni me dicen nada, ni me conocen, ni diezmo, ni nada. Pues esa gente, esa iglesia no es verdad, o sea, esos no son cristianos, porque los cristianos tienen una iglesia local. Cristiano sin iglesia no es cristiano. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nosotros somos miembros de un cuerpo. Y ese cuerpo tiene una cabeza. Y para que Cristo sea cabeza de su iglesia, los miembros necesitan una iglesia local donde congregarse. Por eso Pablo dice aquí, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. Sí, hermanos, creemos en la iglesia invisible, sí, y eso lo hemos hablado acá. Y la iglesia invisible es la iglesia de todos los tiempos. Creemos que el Señor viene por una sola iglesia, pero también creemos en la iglesia local. Y aquí nos habla de una iglesia local, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, ¿cómo la iglesia del Señor? Ellos son los santificados en Cristo Jesús, pero llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí hay mucho que decir, Dios mío. Pero vamos por partes. Entonces la iglesia es de Dios y está en una localidad. En este caso Corinto, o nosotros acá. Pero hay 2 partes acá que quiero tratar. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué dice a los santificados en Cristo Jesús? Porque nosotros somos la iglesia. ¿Sabe? La palabra eclesia significa llamados a estar fuera. Y la palabra santo mismo, llamado a estar fuera. La palabra santo significa separado, separado de lo común. Lo que quiere decir que la iglesia fue sacada o separada del mundo, aunque está en el mundo, no es del mundo. Tú y yo sí somos la iglesia de Cristo, porque aquí dice, a los santificados ¿en qué? En Cristo Jesús. O sea que es Cristo Jesús el que me sacó del mundo, el que me separó del mundo. Eso es santidad. Cuando usted y yo fuimos santos, cuando el Señor me sacó del mundo en la regeneración, cuando Él me llamó y el Evangelio llegó a mi vida o llegó a usted, y entonces usted vio que el Señor lo estaba llamando, usted tomó pasos de arrepentimiento y fe porque Dios lo llamaba, y entonces usted comenzó a buscar una iglesia donde congregarse. Ahí, esas son evidencias entonces de que Dios lo llamó a usted y lo sacó. Entonces, en ese momento, el Señor lo declaró santo. El día que lo regeneró, usted es santo. Hebreos 10:10, no vamos a ir allá, pero dice que nosotros fuimos santificados una vez y para siempre. Eso se llama en teología la santificación posicional o la santificación inicial. Es lo mismo, usted después lo busca porque no alcanzo a ir allá ya. Efesios 5, 25 al 27 claramente dice que el Señor dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de la cruz. Cristo en la cruz amó a la iglesia, se entregó por ella, o sea, murió por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento, por la palabra. ¿Para qué? A fin de presentársela, dice, a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Así que ese Efesios 5, 25 al 27 nos está hablando de la obra de Cristo cuando santificó a la iglesia. Hebreos 10:10 y hasta el 14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos está hablando de la regeneración. Cuando ahí en el Lordo Salutis, cuando nosotros fuimos regenerados. ¿Por qué? Porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos predestinó antes, porque Él nos llamó con llamamiento santo y nos regenera, y nosotros entonces nos convertimos y Él nos justifica. Ahí donde se aplica esta parte, Pablo lo llama ustedes, que es la iglesia de Dios en Corinto, ustedes son los santificados en Cristo Jesús. No que usted se santificó
No, usted no se apartó del mundo, Dios lo apartó del mundo. Yo no me aparté, Dios me apartó. Amén. Yo no me llamé, Dios me llamó. Fue una obra de Dios. Entonces ustedes que son santificados ya, eso, hermanos, se llama una santidad inicial o una santidad posicional que nunca se va a quitar. Tú eres santo, hermano, y yo soy santo. Podríamos decir en otras palabras, similar a decir usted es salvo. Y como usted nunca va a perder la salvación porque usted ya es salvo, entonces usted nunca va a dejar de ser santo porque usted es santo y por eso usted puede entrar. Pero entonces, ¿por qué es santo? ¿Por usted? No, por Cristo, en Cristo Jesús. Y ahí donde entra la doble imputación, que Él llevó mi pecado en la cruz o pagó la deuda de mi pecado, pero su vida justa me la imputa a mí. Y como Él me hace a mí justo, o me imputa su justicia, me hace a mí justo en el sentido de que tengo la justicia de Él, no que yo soy justo, sino que Él me da su justicia y por eso me hace justo delante de Dios. Es lo mismo ser santo. Pero luego dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, pero ahora llamados a ser santos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Contradicción? No es contradicción. Y aquí donde tenemos nosotros que entender que la única posibilidad, los teólogos llaman aquí a un proceso y a un progreso de santificación. Escuchen, nosotros legalmente somos declarados santos, pero nosotros no somos hechos santos. Porque cuando usted recibió la gracia de Dios, usted siguió siendo el mismo, con los mismos pensamientos, con las mismas emociones, con deseos de pecar. ¿Qué fue lo que cambió en su vida? Que ahora Dios le dio una nueva naturaleza, es decir, le dio deseos de buscar a Dios, le dio deseos de buscar la palabra, le dio deseos de congregarse, le dio nuevos deseos de buscar ahora las cosas de Dios, de obedecer a Dios. Y esos otros deseos que habían de la carne, ahora necesita comenzar un proceso de santificación, un proceso de apartamiento de las cosas de este mundo y de apartamiento de mis deseos carnales y pecaminosos que batallan en mí. Por lo tanto, la santificación, la segunda que habla ahí, es una santificación de un proceso, porque es una santificación que tiene un proceso hasta que te mueras o hasta que Cristo venga. Pero también es una santificación que tiene un progreso, se llama santidad progresiva. ¿Por qué? Porque se espera que el cristiano que ha sido santo ahora tenga un progreso en su santidad, donde en el 2018 tenía una santidad, pero en el 2019 tiene otra, y en el 2020 tiene otra, y va en progreso hasta que nos parecemos más y más a Cristo. Y en esa parte nuestro pecado va siendo mortificado. Yo no puedo tener las mismas tendencias del mes pasado. Yo tengo que caer en los mismos pecados que caí el año pasado. Yo tengo que repetir las mismas cosas que repetí ya. Sí, caí en un pecado, bueno, me arrepiento. ¿Y qué? Y sigo y le pido a Dios y tengo que progresar en eso y tengo que ya ser maduro y tengo que tener carácter y comenzar ahora con la ayuda de Dios a vencer eso. Eso se llama santidad progresiva. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Mire, la iglesia de Dios que está en Corinto, a la cual estoy dando una salutación, dice, a los santificados en Cristo Jesús, porque eso sin Cristo no hay santidad. Pero ahora llamados a ser santos, pues no solamente los de Corinto, sino con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y aquí toca otra palabra. Porque dice, ustedes son llamados a ser santos. ¿Sabe que ya el Señor nos hizo un llamado, hermanos, a una santidad inicial y ya la tenemos? Pero hoy nos está haciendo un llamado y nos seguirá haciendo un llamado a una santidad progresiva. Amén. Amén. Hoy está recibiendo, y yo hoy estoy recibiendo con esta palabra un llamado a ser más santos cada vez. ¿Y cómo soy más santo? Parecernos más a Cristo. Parecerlo más a Cristo. ¿Y cómo va a parecer más a Cristo? Pues obedeciéndole a Él. Porque ahora entra un punto muy fuerte acá. No sé si alcance a manejarlo, pero dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, no solo Corinto, sino con todos los que en cualquier lugar, y ahí entramos nosotros, con todos los que en cualquier lugar, ¿qué hacen? Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, entonces, ¿quién es el que ha sido santo? Morcho, vamos de para atrás. ¿Quién es la iglesia de Dios? ¿Quiénes son que han sido santos? ¿Y quiénes son llamados a ser santos? Los únicos que podrán ser santos.
los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de donde entendemos que una persona que ha sido santa, llamada a ser santa, va a invocar el nombre de Dios en cualquier lugar. No puede parar de invocar el nombre, de hablar de Jesús, de proclamarlo, de adorarlo, de exaltarlo. Pero le dice invocar el nombre de nuestro Señor. ¿Dice Salvador? Y le quiero decir aquí, ¿por qué Pablo dice ahora de nuestro Señor Jesucristo y ahora dice Señor de ellos? O sea, los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor y Señor nuestro. ¿Por qué? Porque ahora Pablo está mirando a Jesucristo como nuestro Señor. Y veíamos la semana pasada, creo, acá los jueves, es ese nombre para el Señor. Es un nombre que habla de que Él es déspota. O sea, Él ordena y nosotros obedecemos. Él manda y nosotros acatamos sus órdenes. Él dice en su palabra lo que hay que hacer y yo sencillamente lo escucho y le obedezco. Nadie puede llamarle a Jesús su Salvador si tampoco le llama su Señor. Y nadie puede pretender decir que Jesús es el Salvador de su alma si Jesús no ha llegado a ser su Señor, donde le obedece. Donde uno puede llegar a estas conclusiones. Alguien puede decir que Jesús es su Salvador, pero al no obedecerle a Él, al no obedecer su palabra, al no estar en el proceso de santificación invocando su nombre, entonces uno tiene que llegar a esta conclusión. Si alguien dice que Jesús es su Salvador, pero Jesús no es su Señor, uno tiene que llegar a esta conclusión bíblicamente de que entonces al no ser su Señor, tampoco es su Salvador. Y eso es lo que Pablo está tratando de decirle a esta iglesia, a Cristo. Lo tercero que vemos ahí, versículo 3, es la gracia de Dios y de Jesucristo. La gracia de Dios y de Jesucristo. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es importante, dos palabras, dos doctrinas, que es la gracia de Dios, la otra doctrina que es la paz de Dios. Entonces Pablo dice, gracia y paz a vosotros. Pero entonces, ¿de quién es? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, donde entendemos que la gracia y la paz vienen de Dios y vienen de Jesucristo. Ahora, quiero decir aquí que es una especie de saludo. Por lo general los judíos se saludaban de esta manera, shalom, hermano mío, shalom, amigo, y se despedían, shalom. Pero ahora Pablo, en vez de decirle shalom, él dice gracia, gracia y shalom. ¿Por qué? Porque no puede haber shalom si no hay gracia. Y eso es lo que Pablo quiere transmitir. Primero la gracia de Dios y después la paz. En otras palabras, primero la justificación y usted lo puede leer después. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. O sea, si no hay justificación, no hay paz para con Dios. Este shalom es paz para con Dios. Este shalom o esta paz no es una paz aquí entre nosotros, no es la paz que proclaman allá las naciones, es la paz con Dios, porque el hombre está enemistado con Dios. Si el hombre está en pecado, tiene un problema serio, y el problema es que Dios es su enemigo. Hermano, las personas que no han sido regeneradas tienen un problema serio, y el problema serio es que Dios es su enemigo. Así que Pablo lo que les está diciendo a ellos es, mire, ustedes ahora tienen paz con Dios, porque han sido justificados. ¿Por qué? Porque ha venido primero una gracia de Dios, y la gracia de Dios vino en Jesucristo. Ustedes pueden buscar ya Juan 1:14. Ya me di cuenta que no puedo ir a ningún pasaje fuera de acá porque quiero exponer lo que más pueda de acá. Pero en Juan 1:14, ¿qué dice? El verbo se hizo carne, Jesucristo, y habitó entre nosotros, y vimos, dice Juan, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia. Y en el versículo 17 dice que en Jesucristo estaba la plenitud, en Él se manifestó la gracia. Dice que en Moisés vino la ley por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo vino la gracia a nosotros. Así que Jesús vino lleno de gracia. Jesús establece la gracia plena. ¿Que la hubo en el Antiguo Testamento? Claro que sí, pero no tan plena como en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Así que Jesucristo es el que trae la gracia plena en el Nuevo Testamento. Y entonces cuando Pablo está saludando a la iglesia de Corinto, les está diciendo, mire, ustedes que están llenos de la gracia de Cristo, por eso ustedes tienen paz, y mi deseo es que ustedes tengan gracia y paz en vosotros. Ahora, ¿por qué dice gracia y paz a vosotros, hermano? Porque escúcheme, porque la gracia de Dios debe seguir fluyendo a la iglesia.
Usted no se quede con la gracia que ya tiene. Aprendamos a usar los medios de gracia para tener más, porque debemos crecer en la gracia. Amén. Vea, es cierto que tú tienes gracia de Dios, yo tengo gracia de Dios, pero yo quiero más. Usted necesita más gracia, debemos crecer en esa gracia. Y mientras más crecemos en esa gracia, pues más paz vamos a tener. ¿Cómo así? Sí. Tenemos paz con Dios. Usted puede estar, pero ¿es íntimo de Él? Entonces, a más intimidad, más paz con Él. Eso es lo que está diciendo. Entonces esa gracia es por medio ¿de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa sería la salutación de mi primer punto. Ay, Dios mío, ayúdame a sacar este segundo. Yo sabía que ahí debería quedarme un solo mensaje para poder tocar todos los versos que vimos acá, pero no, quiero correr un poquito. Número 2 del prólogo sería que hay unas acciones de gracias ahora que el apóstol Pablo. Yo voy a leer esos versículos para luego oír lo mismo. Los textos que tengo acá los voy a obviar entonces. Pero vamos a mirar que en ese prólogo hay un saludo, que es lo primero. Y en segundo lugar hay unas acciones de gracias que Pablo da, versículos 4 al 9. Gracias doy a mi Dios, hablando el apóstol Pablo, siempre por vosotros, o sea, los de Corinto, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Acción de gracias, y también tengo 3 puntos. Lo primero es que por la gracia recibida de los corintios y de todos los creyentes en Cristo, Pablo da gracias. Impresionante. Pablo da gracias por la gracia que recibieron los corintios, y por todos los creyentes que hemos recibido la gracia de Dios. Pablo da gracias. Dice, gracias doy a mi Dios. ¿Sabe? Cuando yo miraba esto, hermano, yo también decía, Señor, yo te doy gracias por la gracia que yo puedo ver en mis hermanos. Porque miren, mi hermano, usted y yo estamos aquí de pura gracia. Usted se paró de su casa y vino hoy aquí por pura gracia. Usted va a ir al cielo por pura gracia. Uno a veces quisiera tener más gente, pero los que están es por pura gracia. Y Pablo dice, gracias doy a mi Dios. Y yo quería también dar gracias a mi Dios siempre por vosotros. Está hablando a Corinto. Y luego dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces, si usted quiere orar por la iglesia, una manera de hacerlo es así, dándole gracias a Dios por la gracia que nos fue dada a nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ya lo habíamos dicho, esa parte, así que no vamos a ir mucho más allá. Ahora, esto es impresionante porque ellos habían recibido la gracia de Dios, aunque no la reconocían. Y vamos a mirar un momentico el capítulo 4, versículo 7, que esto es impresionante. Capítulo 4, verso 7, Pablo les dice, cuando lleguemos ahí lo vamos a aclarar, pero aquí dice, porque ¿quién te distingue, Corintios? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, el problema que tenía Corinto, que vamos a comenzar a manejar más adelante, es que ellos se habían recibido todo de gracia, pero no lo reconocían. Y por eso dice, ¿quién te distingue? ¿Y por qué no quieres reconocer que lo que tienes es de gracia? Es lo que le está diciendo. ¿Por qué te jactas como que si no lo tuvieras? Y como si no lo hubieras recibido. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros? Que somos demasiado desagradecidos, malagradecidos con Dios. Porque todo lo que tenemos nosotros es de pura gracia. Voy a comenzar por la salvación, por la vida natural que Dios me dio de pura gracia, porque Él pudo haberle dado vida a otro. Acuérdese el ejercicio que nos hacían.
300.000 espermatozoides en competencia y de nosotros ganamos. Y mi esperma, que soy yo, fue el que puyó el óvulo de mi mamá. Porque mi papá disparó 300.000. 300.000 y entre esos iba Orlando. Sí, porque los otros eran diferentes a mí. Pero yo corrí y les gané. Y puyé el óvulo de mi mamá. Y nací. ¿Y por qué fue? Por gracia. Porque otro hubiera puyado primero y yo no hubiera nacido. Y usted también está aquí por pura gracia. Dios le permitió la vida. ¿Por qué estamos salvos aquí? ¿Por qué tengo la salvación? Por pura gracia. Porque a Dios le plació escogerme. Dios me hubiera dejado ahí para que siguiera en este mundo impío y terminara en el infierno, a pagar los pecados. Pero Jesús, desde antes de la fundación del mundo, me escogió, murió por mí en la cruz, para luego cuando yo naciera pudiera creer en Él. Pura gracia. Los 50 y pico de años que tengo ya y que he vivido hasta aquí, pura gracia. La esposa que tengo, mis hijas que tengo, pura gracia. Mis padres que todavía están vivos, gracia. Mis hermanos vivos, gracia. ¿Tienes dinero? Gracia. ¿Tienes talentos? Gracia. ¿Tienes dones? Gracia. ¿Por qué nos jactamos como si no lo hubiéramos recibido? Si todo lo que recibimos es de pura gracia. Respiras ahora, pura gracia. Te puedes morir bajando las gradas. La hermana Nali lo experimentó ayer. Pura gracia de Dios. La hermana Virgelina hace como 20 años. Pura gracia de Dios. Mi esposa que a veces le dicen cosas. Pura gracia de Dios. Yo también que tengo pura gracia de Dios. ¿Y cuánto vamos a vivir? La gracia de Dios. Amén. Amén. Y le voy a decir algo. ¿Y qué te llevas para la eternidad? Escucha, hermano, la gracia de Dios. Porque mucha gente dice, y me gusta lo que dijo, ¿quién lo dijo? ¿Fue Job o fue otro? Bueno, Job dijo algo. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y otro dijo, porque nada podemos llevar, todo se queda aquí. Nacimos pelados y nos vamos pelados. Nada podemos llevar. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente que hace aquí quiere acumular filosofía, quiere acumular psicología, que quiere acumular dinero, que quiere acumular fama, que quiere acumular propiedades, todo eso se va a quedar aquí. ¿Y qué te vas a llevar? La gracia recibida solamente. Y Dios nos da la gracia a través de su palabra. Cuando yo crezco en gracia y en el conocimiento de Dios y me muero, eso me lo voy a llevar a la eternidad. Lo único que tú te llevas es lo que acumules aquí espiritualmente. Lo demás aquí se queda. Así que, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás creciendo? Y Pablo tiene que decir eso. Yo doy gracias porque lo que tienen, esa gracia que ustedes tienen ahí, Dios se la dio. Ahora vamos a mirar, aunque más adelante vamos a ver todo esto de la gracia, pero él va a mencionarles unas cositas nomás. Verso 5. Del 5 al 8 encontramos número 2, sería por haber sido enriquecidos en todas las cosas. Pero ojo, aquí es la riqueza espiritual, porque aquí la teología de la prosperidad fuerza en ese pasaje para decir que Dios nos enriqueció. Pero vamos a mirar, versículo 5 dice, bueno, Pablo da gracias porque los corintios habían recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y luego le dice el verso 5, porque en todas las cosas, y es impresionante, todas las cosas, los corintios habían sido enriquecidos, porque en todas las cosas, a los corintios no les faltaba nada, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. ¿En quién? En Él, en Cristo. Hermano, míreme, fuisteis enriquecidos, aquí no está hablando de nada material, así que quitemos eso. Solamente está hablando de cosas espirituales. Los corintios, esa iglesia que vamos a ver como carnulona, esa iglesia que vamos a ver, hermanos, que abusaba y que tenía más de 12 problemas. Impresionante que Pablo no comienza de una vez a mostrar los problemas, sino que él comienza Pablo comienza a ponerlos como en un pedestal, que es lo correcto, en la posición que tenemos en Cristo, a pesar de que su carácter, hermanos, estaba por el suelo. Pero Pablo dice, está bien, puede ser que algunos estén torcidos, pero hay gente de Dios inmadura, divisora, tantos problemas y todo, pero son de Cristo. Y él comienza y los pone arriba. Por eso este tema me ayuda mucho a mí a poner a la iglesia en el lugar que el Señor la puso.
bendecida con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Amén. Tú y yo, a pesar de, y ponga usted lo otro ahí, pero hoy, a pesar de, usted es un regenerado, usted está bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Amén. A pesar de su conducta, de lo que haya hecho. Entonces dice aquí, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo. Y aquí habla de dos cosas tan siquiera, en toda palabra y en toda ciencia. Aquí no está hablando de palabras de los hombres ni de ciencia humana. Aquí está hablando de que los corintios llegaron de alguna manera a entender el Evangelio, y no solamente a entenderlo y comprenderlo, sino que ellos ahora podían hablar el Evangelio. Cuando dicen toda palabra, es que los corintios pueden expresarse en palabras, y en toda ciencia es que ellos podían tener un entendimiento del Evangelio, pero eso es gracias a la gracia de Dios. De manera que cuando alguien aquí se levante a entender un texto, a entender una doctrina, a entender la palabra de Dios un poquito mejor, no es su habilidad, es gracia de Dios. Es la riqueza del cielo que estamos recibiendo. Cuando yo entiendo un texto, hermano, usted entiende un texto, es la riqueza del cielo que está viniendo a mí. Porque fui enriquecido con todo, en Cristo. Amén. De manera que cuando más estamos en Cristo, más gracia recibimos, más nos enriquecemos. Y verso 6, así como el testimonio, es que este es el que responde al 5. Vea, por eso decía que ellos habían recibido y comprendido el testimonio del Evangelio. Porque así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces, ustedes confirmaron, en ustedes se confirmó el testimonio de Cristo. O sea, el Evangelio de Cristo fue confirmado en ustedes. Porque lo vivían y porque lo anunciaban. Y eso gracias a que Dios les dio una riqueza en palabra y en ciencia. Eso es lo que está diciendo. De tal manera, dice el verso 7, que nada os falta en ningún don. Oh. Algunos creen que la iglesia en Corinto tenía todos los dones. Y eso ya vamos a llegar allá, vamos a ver el capítulo 12, pero no tenían el amor. Capítulo 13, pero hay un desorden. Capítulo 14, de la operación de los dones. Pero parece ser que esa iglesia tenía todos los dones. O por lo menos si le faltaban, eran algunos muy pocos, pero se cree que es lo... Porque dice, nada os falta. De tal manera, o sea, habían recibido una gracia de Dios, iglesia de Corinto, a pesar de ser, hermano, y esto es lo que a nosotros nos impresiona, a pesar de ser una iglesia que pareciera que manifestaba obras que son solamente de impíos. Sin embargo, que aún por eso se les llama carnales, y eso lo vamos a ver en llegamos al capítulo 3, no que hayan cristianos carnales, no, sino que el comportamiento de los corintios era un comportamiento muy parecido a un carnal del mundo. Escuchen, no hay cristianos carnales. Hay cristianos, amén. ¿Y los cristianos qué somos? Espirituales. Sí, porque el que dice que hay cristianos carnales, entonces hace de la iglesia dos categorías: cristianos carnales y cristianos espirituales. Espera que lleguemos al capítulo 3 y vamos a ver que no hay cristianos carnales. Lo que hay son cristianos que sus acciones son parecidas a las del mundo. Y no es que sean carnales, sino que sus acciones son parecidas. Eso lo vamos a ver allá. Pero entonces acá dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirle algo acá, con el verso 8 en la primera parte, el cual también os confirmará hasta el fin. Que los dones, o sea, Corinto fue rica en muchos dones, en bendiciones del cielo, en riquezas espirituales. Y ellos podían desarrollar los dones, podían tener entendimiento, podían tener sabiduría. Y todo eso era ¿para qué? Para que ellos estuvieran esperando la venida de Cristo, para que al final, al desarrollar todo esto, el Señor los confirmara. Escuche, nunca era para levantar un don, nunca era para ser famosos, nunca era para tener aquí como no sé cuántas iglesias y luego sacar un nombre y decir, mire lo que hemos hecho. No. Todo esto es para que lo practiquen y lo ejerzan esperando la gloriosa venida de Jesucristo. Hermano, la venida de Cristo no debe ser cambiada por mis éxitos aquí abajo. Hay gente que porque comienza a tener ciertos éxitos en lo que sea, se olvida de que Jesús está a las puertas. No, amado hermano, nada en esta tierra nos puede hacer cambiar nuestra perspectiva de que Jesús está para venir.
y que en cualquier momento va a venir, y por eso dice aquí, esperando la manifestación. No importa que tengan los dones, aunque nada les falte, pero aún así ustedes deben esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin. Hermano, cuando Cristo venga te confirma, me confirma a mí en el ejercicio de los dones, en el ejercicio de todo lo que Él me ha dado. ¿Para qué? Y aquí está la confirmación: para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la meta final? Ser irreprensibles en el día. ¿Y cuál es el día? Pues la segunda venida de Cristo, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, por eso Pablo dice: gracia a ustedes y paz a ustedes. Y ustedes son enriquecidos en la gracia de Dios, en todo. ¿Para qué? Para que hablen ahora la palabra, vivan la palabra, esperando la bendita venida de Jesús hasta el fin. ¿Para qué? Para que usted pueda ser confirmado en ese día. ¿De qué manera? Irreprensible. Irreprensible. En otras palabras, todo lo que Dios nos da, hermano, esas riquezas espirituales, son para que yo pueda desarrollar la santidad que dice el verso 2, a los santos en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Así que la iglesia tiene un propósito de estar aquí, y es santificarse. ¿Para qué? Para que pueda delante de Dios en aquel día ser irreprensible. ¿Ve? No es para venir a vernos las caras. El propósito del culto, hermano, ni es para cantar y saltar. Adoramos a Dios, bendecimos su nombre por medio de los cantos, los signos, los salmos, todo esto. Pero el propósito principal es que hallar más gracia para que yo pueda desarrollarla y ser más santo, para presentarme irreprensible en la venida de Jesús. Amén. Amén. Ese es el propósito número 1 de la iglesia. Otro es ir y evangelizar, que también nos toca. Y quiero terminar con el último punto. Acción de gracias, número 1, por la gracia recibida de los corintios y de todos los creyentes. Número 2, por haber sido enriquecidos espiritualmente en todas las cosas de Cristo. Y número 3, por haber sido llamados a la comunión con Jesucristo. Oh, versículo 9. Esto a mí me hizo poner los pelos de punta. Ahora dice, y terminando el prólogo, Pablo dice: fiel es Dios. Corinto, ustedes no son fieles, pero Dios sí. Aunque nosotros seamos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. ¿Sabe por qué estás aquí? Por la fidelidad de Dios. No por tu fidelidad, no por mi fidelidad. Si fuera por tu fidelidad, hace rato estaría afuera. Si fuera por mi fidelidad, Dios hace rato me hubiera cortado. Pero yo estoy aquí y tú estás aquí por la fidelidad de Dios. Por eso Pablo puede decir: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ay Padre mío, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? Ojo, que está hablando a los santos que son santificados en Cristo Jesús. Ojo, que está hablando a quienes, a los cuales recibieron la gracia de Dios abundante, fueron enriquecidos en todo. A esos que están viviendo una vida de santidad progresiva para al final llegar y ser irreprensibles. A esos les está diciendo que Dios es fiel. A pesar de que algunos nos quedamos en el camino, a pesar de que algunos nos desviamos y nos torcemos, pero Dios es fiel. Y por ser fiel, Él te llamó, por el cual fuiste llamados. Pero aquí, ojo, que ya hay un llamado a la salvación, hay un llamado a la santificación, que ya lo hizo, y aquí yo veo otro llamado. Es un llamado a la comunión con su Hijo. A veces no le paramos bolas a esto, pero dice aquí que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. De donde yo entiendo acá, devolviéndome un poquito, si yo fui llamado a la comunión con Jesucristo y estoy en la comunión con Jesucristo, eso es una evidencia de que yo fui llamado a la santificación. Y fui llamado a la santificación porque fui llamado a ser santo en la regeneración. ¿De dónde yo deduzco ahora que si una persona no ha sido regenerada, ella no puede santificarse, ella no puede caminar en las gracias de Dios para llegar a ser irreprensible, y mucho menos podrá tener comunión con Jesucristo?
Y mire la palabra comunión, común, tener las mismas cosas en común, y unión, estar unidos a Cristo. ¿Y cómo lo estamos? A través de su palabra. Por eso yo digo aquí una y otra vez, tú no puedes decir que eres un cristiano cuando no lees la Biblia. Porque leer la Biblia es tener comunión con Él, es recibir su palabra para mí. Orar, un cristiano sin oración no es un cristiano porque no tiene comunión con Dios. ¿Dónde está la comunión con Dios a la cual fuiste llamados? Y eso nos termina en diciendo nuestro Señor. Por eso Jesucristo se paró a decir, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? En otras palabras, nadie puede obedecer a Jesús y llamarlo Señor si Él no tiene comunión con Jesús. Y nadie puede tener comunión con Jesús y ser llamado a la comunión con Jesús si Él no ha sido llamado a la santificación. Y nadie puede ser llamado a la santificación si no ha sido llamado a ser santo. Y nadie puede ser llamado a ser santo si no ha sido llamado a la regeneración o a la salvación. De donde podemos concluir esta mañana que lo que Pablo le está diciendo, y Pablo está afilando la espada porque la afiló ya, porque ahora va a comenzar a hablarles, a decirle los problemas que tiene Corinto, tal vez no haber entendido esto, los problemas que tú y yo hemos tenido en nuestra flojera espiritual, es no haber entendido esto, que nosotros tenemos una posición en Cristo Jesús. Y que gracias a esa posición que tenemos en Cristo Jesús podemos vivir en santidad, podemos llegar a ser irreprensibles, podemos amar la venida de Cristo, podemos llegar a tener comunión con Cristo diciéndole que Él es nuestro Señor y Él manda y yo obedezco. Por eso Él dice saludos y por eso Él da gracias a Dios. Y pongámonos de pie para darle gracias a Dios por esa gracia en esta mañana.